Hola y bienvenidos a este vídeo en donde os hablaré sobre cómo montar un CDC o un Change Data Capture sobre Delta Lake. Para ello nos conectaremos a Snowflake, que será donde tendremos nuestros datos en origen, en este caso una tabla, y utilizando los notebooks de Spark que nos proporciona Synapse, montaremos un pequeño motorcito que sea capaz de ir consultando estos cambios que se van ejecutando en la tabla en origen para descargárnoslo a Azure y poder tener nuestro fichero en Delta Lake completamente actualizado, ¿no? Según los cambios que se vayan produciendo en Snowflake. Soy Roberto Navarro y trabajo como Azure Evangelist para temas de Big Data e Inteligencia Artificial en Entity Data, y aquí os dejo pues mis contactos en redes sociales por si queréis hacerme cualquier tipo de pregunta, y bueno, y el canal de YouTube donde voy colgando distintos vídeos, ¿no? que voy realizando. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a meternos en materia. ¿Qué es lo que vamos a ver en primer lugar? Bueno, pues primero veremos una pequeña introducción en donde veamos qué es esto del CDC, ¿no? ¿Qué es un CDC? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué otras alternativas hay, ¿no? Para hacer esto mismo que puede hacer un CDC. Luego veremos Snowflake y cuáles son las capacidades de Change Data Capture que nos proporciona. Y ya por último, pues veremos cómo vamos a montar dentro de Synapse este motorcito, ¿vale? Este motorcito para que nos vaya actualizando los datos o refrescando los datos en Delta Lake que se vayan produciendo en Snowflake. Y por último, bueno, pues la demo para ver todo esto realmente en funcionamiento y que nos está actualizando estos datos, ¿vale? Si pasamos a ya lo que es la introducción, ¿vale? Pues normalmente nos encontramos con sistemas o repositorios de datos de los cuales necesitamos hacer algún tipo de réplica, ¿no? Y llevárnoslos a otro sitio, ya sea un repositorio interno, otra base de datos, un entorno analítico, o lo que sea. Esto normalmente, ¿vale? Pues se representa un poco así, ¿no? Tenemos un origen de datos y nosotros nos lo queremos llevar o necesitamos llevárnoslo, por ejemplo, a un entorno analítico, ¿vale? Es el típico caso que necesitamos, oye, pues yo tengo mis datos en un operacional y yo quiero ir actualizando esta información en un entorno analítico que me permita, pues oye, hacer distintas operaciones sobre ellos. Estos entornos analíticos puede ser o una base de datos normal, o puede ser nuestro propio Synapse, ¿no? Nuestro Data Warehouse, o puede ser Delta Lake, ¿no? Que es la aproximación que vamos a utilizar nosotros en la demo, ¿no? Y ya luego por encima, pues ya podemos montar otro Power BI, podemos hacer nuestro procesamiento de datos con Databricks o con Synapse, hacer modelos de Machine Learning, apificar los datos que tenemos pues, para poder consultarlos desde el exterior. ¿Vale? Pues distintas necesidades. Normalmente también estos data source suelen estar muchas veces en on-premise, ¿vale? Es información que tenemos que llevarnos, que tenemos que extraer de uso operacional y llevárnoslo a la nube. Este es el caso más típico que tenemos. En nuestro ejemplo de hoy trabajaremos con Snowflake. Snowflake ya está en la nube, ¿vale? Entonces no... es distinto, es un ejemplo distinto, pero bueno, para que nos hagamos aquí una idea. Entonces, normalmente para hacer esto se suele tener dos opciones. Por una de ellas es utilizar un ETL o LT, ¿vale? Más pensado en el cloud, como veremos ahora, o manejar estos conceptos de CDC que os voy a explicar. Vale. El primero, el más sencillo, que seguramente ya conoceréis todos, pues son los ETLs o ELTs, ¿no? Que al final es el extract, transform y load, o el extract, load y transform, ¿no? En el que se ejecutan una serie de lecturas sobre el sistema origen y luego se almacena en nuestro entorno analítico, por ejemplo, o en otro repositorio para ser consumidas. Aquí, bueno, pues como vemos tenemos dos opciones. Normalmente el ETL simplemente extraemos nuestros datos, hacemos un select, nos traemos los datos, los procesamos, normalizamos, limpiamos lo que necesitemos y los insertamos en destino. Esta es una aproximación que se suele utilizar mucho más en on-premise, etcétera. Cuando ya nos vamos a cloud, pues suele ser más algo de este estilo, en el que nosotros tenemos nuestros datos, nos los llevamos allá a la nube, a un entorno RAW, un entorno donde tenemos los datos cargados, y es aquí donde ya empezamos a procesarlos, los limpiamos, hacemos unos procesos de normalizaciones y nos los llevamos ya a nuestro entorno analítico definitivo. ¿Vale? Eso es un poco lo que se suele hacer más en entornos cloud. ¿Cuáles son las características de estos enfoques de ETL o ELTs? ¿Vale? Pues normalmente suelen ser cargas de, como decía, operacionales o transaccionales, en donde el administrador normalmente no nos va a dejar que hagamos muchas operaciones o extracciones de datos de forma recurrente. ¿Por qué? Porque si no estaríamos impactando en el trabajo de la gente de negocio que necesita esos datos para su día a día. Entonces, normalmente solo nos deja hacerlo por la noche. ¿Esto qué implica? Pues que no es un enfoque adecuado para el real time. ¿Vale? Si solamente podemos hacerlo por la noche o en momentos específicos del día, no es válido. Tiene un alto impacto en el sistema origen. ¿Vale? Como solo podemos hacerlo en ciertos momentos, si tenemos un volumen alto de datos, pues al final
Cuando nosotros lanzamos una query para recuperar los nuevos datos, pues suelen ser queries que pueden impactar bastante en el sistema origen. Tenemos una pérdida de granularidad. ¿Por qué? Porque normalmente, a no ser que la tabla de la que extraemos los datos tenga algún concepto de SCD, ¿no? Slow Changing Dimension, que nos permita trazar o tener todos los cambios que se han producido dentro de la propia tabla, no vamos a ser capaces de tener todos los datos y vamos a perder granularidad. Imaginemos que tenemos dos actualizaciones a lo largo del día de un registro, pues evidentemente solamente vamos a recibir la segunda, vamos a poder comparar con la segunda, porque la primera ya la hemos perdido, no ha habido nadie que haya recuperado ese dato, porque hacemos simplemente un select sobre esa tabla. ¿Qué más? Es un proceso costoso la detección de borrados. ¿Por qué? Porque normalmente el borrado de un registro no suele ser lógico, suele ser físico, es decir, desaparece el registro literalmente de la base de datos. Todavía si fuese lógico, pues todavía podríamos recuperarlo, porque bueno, el registro estaría, lo que veríamos es que ha pasado de activo a desactivado, ¿no? Un activo o borrado, como queramos. Vale, entonces ahí sí podríamos, pero si no, pues nos costaría mucho y tendríamos que comparar todos los datos que tenemos en tabla con los datos que tenemos almacenados en nuestro entorno analítico para ver que realmente falta algún dato. Entonces, poder borrarlo o marcarlo como borrado en nuestro entorno analítico. Entonces, es un proceso más costoso. Y tenemos un alto tráfico de red en momentos puntuales. Es decir, si nosotros imaginemos que hacemos una carga masiva por la noche y tenemos más procesos ETLs que cargan datos de distintos operacionales, si tenemos algún tipo de conexión especial o simplemente por internet subiendo todos los datos a Azure, pues tenemos que en momentos puntuales del día vamos a tener una cantidad importante de tráfico de red, sin embargo el del resto del día va a estar parado. Entonces, bueno, si tenemos algún tipo de cuota en nuestro tráfico, en Azure, en ExpressRoute o alguna otra cosa, bueno, pues este tipo de cosas tenemos que tenerlas un poquito en cuenta, ¿vale? Entonces, evidentemente esta opción es interesante, pero bueno, cuando necesitamos sobre todo tiempo real y tenemos, o sea, pues, tenemos en cuenta todas estas características. Vale, pasamos a la siguiente opción, ¿vale? ¿Qué es un CDC? Vale, pues al final un CDC o un Change Data Capture es el proceso de identificar y capturar los cambios en los repositorios según ocurren, ¿vale? O sea, según ocurren ya nos va a permitir o nos va a dar la capacidad de meter el tiempo real, ¿vale? Y es capaz de proporcionar estos cambios en tiempo real a sistemas externos, ¿vale? Y ser usado por ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro origen de datos, tenemos nuestro pequeño motor ya interno de CDC que nos proporciona normalmente el propio repositorio de datos y luego ya a partir de aquí pues podemos tener un proceso de integración que se lo lleve por ejemplo a una base de datos, un data warehouse y otro que bueno pues que vaya replicando los datos en Delta, por ejemplo, en Delta Lake, ¿vale? Que es un poco la aproximación que vamos a seguir nosotros. Pero bueno, nos permite tener esta capacidad, ¿vale? De forma que tenemos un nuevo dato que nos llega, este se replica inmediatamente en el CDC y luego ya, bueno, pues podemos llevárnoslo a nuestros repositorios, ¿vale? Al final nos lo va replicando en nuestras distintas etapas, ¿no? del proceso de CDC. Vale, ¿cuántas tipologías de CDC? ¿Vale? Tenemos normalmente, vale, pues normalmente hay cuatro. La última realmente no es mucho CDC, pero bueno, ahora lo veremos. Tenemos el mejor de todos, que es basado en logs, ¿vale? Todos los entornos, bases de datos, etcétera, pues tienen como unos ficheros logs donde tienes un poco el almacenamiento de todas las transacciones que se han ejecutado, ¿vale? En el sistema. Entonces, si está disponible, es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene un impacto mínimo, ya que revisa los logs directamente y no afecta al sistema. Es como un motor secundario que tendríamos que no está consultando realmente el motor de la base de datos, con lo cual la parte operacional pues seguiría funcionando normalmente. Tenemos un segundo ejemplo, una segunda forma de hacerlo, que es basado en triggers, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que cada vez que se ejecuta una modificación sobre una tabla, se lanza un trigger de forma que esa misma modificación que se ha realizado en esa tabla, no que se replique, pero que se trace de alguna forma en otra tabla y sea de la que nosotros consultamos. Pero este tiene un impacto medio. ¿Por qué? Porque el motor de base de datos tiene que ejecutar dos consultas. Tiene que ejecutar la consulta que realmente, o la query que estamos realizando, más la operación de replicar este cambio en la tabla en la que vamos a consultar nosotros posteriormente. Luego tenemos otro caso que es basado en tiempo, en lo que se mantiene como una trazabilidad del dato cambiado entre distintos momentos en el tiempo. Se hacen como pequeños snapshots de los datos y se van trazando cuáles son los cambios que han ocurrido en ese periodo de tiempo, ¿vale? Suelen tener un impacto
no es mínimo, pero sí es bajo porque solo nos traemos los datos modificados. Se está trayendo un poco pues esa capacidad, ¿no?, de trazar esta información, de decir, oye, ¿qué es lo que ha cambiado entre un momento puntual y otro? ¿Vale? Es un poco lo que vamos a seguir en la que sigue Snowflake, ¿vale? Y la que veremos un poco luego veremos más en detalle. Y luego está la cuarta, que es la de por fuerza bruta, ¿vale? Que es basada en diferencias. Me traigo todos los datos de origen, compruebo con todo lo que tengo en destino, veo las diferencias, si se han borrado, si se han modificado, si se han creado, y eso es lo que utilizo. Tiene un impacto alto, ya que me debo traer todos los datos que tengo en esa tabla origen. Si es una tabla pequeña, una maestra, bueno, no tiene un gran impacto, pero si realmente estamos hablando de una tabla operacional que tiene millones de registros, pues evidentemente aquí esto sí que puede ser costoso. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque, ¿no?, utilizando el CDC? Pues, como veíamos, es un enfoque adecuado para el real time, porque tenemos un poco este proceso que es capaz el sistema de poder hacérnoslo por detrás, ¿no?, en muchas ocasiones. Bajo impacto en el sistema origen. Tenemos una reducción en la pérdida de granularidad, que antes veíamos cada 24 horas o cada 8 horas, 12 horas. Pues claro, podíamos perder mucha información que teníamos aquí. Aquí y también dependiendo del tipo de CDC que implemente el sistema origen, pues podemos llegar a no perder nada de granularidad, por decirlo de alguna forma, porque si es basado en logs nos los va almacenando y podemos consultarlos todos, o por ejemplo, si está basado en tiempo, bueno, pues podemos jugar en reducir esa ventana de los tiempos de forma que no perdamos cambios. ¿Vale? Luego veremos un poquito en detalle a qué me refiero. Detección de borrados. El sistema origen me dice las cosas que se han borrado, con lo cual ya no tengo que hacer esa comparación por fuerza bruta entre lo que tengo traído del origen y lo que tengo en destino. Tengo el tráfico de red mucho más distribuido, ¿vale? Como son cargas constantes pero de un volumen muy bajo, bueno, pues podemos asignar o asumir más o menos un uso fijo, ¿no?, y estimable, ¿no?, de cuánto puede ser el tráfico de red que estemos utilizando. Y puede ser un proceso multisistema, es decir, si el motor CCDC nos lo permite, oye, pues podemos intentar utilizando ese mismo motor CDC que nos da el origen, pues tener distintos sistemas que vayan haciéndonos réplicas, ¿no?, de estos datos. Vale. Pues es un poco la teoría, ¿no?, de lo que tenemos un poco por detrás de los CDC, ¿no?, a altos vuelos. Si ahora entramos un poco a cuáles son las capacidades que nos proporciona Snowflake, ¿vale? Tenemos un par de opciones, ahora las veremos. Bueno, un poco de introducción, ¿vale? Snowflake es un servicio de primer nivel de tipo Data Warehouse, ¿no?, que proporciona servicios de almacenamiento de datos, procesado de datos y analítica de datos basados en SQL. Tenemos normalmente tres capas, ¿vale? Normalmente tenemos en la parte de abajo, que es el almacenamiento de los datos. Luego tenemos la capa de los motores de procesamiento, lo cual nos viene bien porque podemos tener distintos motores de procesamiento atacando contra los mismos datos. ¿Esto qué implica? Que nosotros podemos tener un motor funcionando para el operacional, para ir metiendo datos o para ir actualizando la información que tengamos, y tener, por ejemplo, otro para que nos ayude en la parte del CDC. Entonces ahí no impactamos tanto. Luego, bueno, tiene una capa superior ya de servicios más cloud, ¿no? Autenticación, gestión de infraestructuras, seguridad, gestión de metadatos, etcétera, ¿vale? Lo que decía, ¿qué opciones tenemos dentro de Snowflake? ¿Vale? Para empezar, y ya comentaba antes, ¿vale? Snowflake se basa en snapshots temporales. Es decir, toma una imagen en un momento dado, toma la imagen cuando nosotros queremos recuperar los datos en un momento dado, ¿vale? ¿Qué versión es la que está activa? Y hace una diferencia y nos proporciona cuál es la información que se ha modificado en ese tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es importante y luego ya os digo, lo veremos en un ejemplo para que lo tengáis mucho más claro a qué me refiero con esto y cuáles son los peligros, ¿no?, los riesgos que tenemos que tener. Entonces, Snowflake proporciona básicamente dos formas, ¿no?, de poder hacer estos CDCs. Por un lado, y es la recomendada por ellos, es utilizando los stream, ¿vale? Ahora veremos un poco más detalle y se basa en definir un offset o un point in time en un momento específico, de forma que nos va a gestionar de una forma mucho más sencilla la capacidad de ir obteniendo cuáles son esas modificaciones. Es decir, como yo tengo un tiempo, le digo, oye, dame los nuevos datos. Como ella tiene un offset, es decir, desde la última vez que hiciste algo con esos datos, pues hasta ahora, y me recupera todos estos datos. Y me avanza el offset a este punto. Es mucho más rápido, es mucho más iterativo, pero bueno, luego veremos que no nos va a valer para la opción que nosotros queremos. Y luego tenemos la de los chains, ¿vale?
que es un método que mantiene también la trazabilidad de los cambios, pero ahí ya debemos gestionarlo nosotros, ¿vale? Y solo se aplica, bueno, importante, los streams se puede aplicar a tablas externas, vistas, a los ficheros que tenemos por debajo. Sin embargo, los chains solamente funcionan con tablas externas, ¿vale? Perdón, con tablas y vistas internas. También es verdad que a nosotros nos da un poco igual. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es coger estos datos y llevármelos a Delta Lake. Si nosotros a lo mejor es una tabla externa y asumamos que nosotros somos los que rellenamos esos datos en Snowflake, no tendría mucho sentido hacer un CDC. Si ya tengo los datos, pues cuando hago el procesamiento me lo almaceno, ¿vale? Y no lo subo y luego no lo recupero de Snowflake. O si es una tabla externa contra esta información que yo tengo almacenada en Delta, no tiene mucho sentido el bajarme los datos, ¿vale? Porque ya los tengo yo en mi Delta. Pero bueno, vamos a ver un poco las características, ¿no?, que tienen, ¿vale? La parte de los streams es un objeto que va tomando diferentes snapshots a lo largo del tiempo. Es lo que os comento, ¿vale? Nosotros cada vez que hacemos una modificación, una DML, ¿vale? Un insert, un update o un delete, lo que me va haciendo es como que me va creando como nuevas versiones de los datos. Y por otro lado, yo tengo este offset que me dice, oye, ¿en qué versión de los datos te has quedado? De forma que cuando yo ejecuto de nuevo una operación DML, esto es importante, una operación, hago un insert, un update o un delete sobre mi stream, ¿vale? Lo que me hace es que este offset me lo lleva y dice, vale, pues mira, pues ya estás en la versión 10. Y la próxima vez que haga la operación no me va a dar todos los datos, sino que me va a dar a partir de la versión 10. Me lo da muchísimo más gestionado y es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía, este offset solo avanza cuando hacemos una operación de DML y un select no es una operación de DML. Esto es muy importante porque si yo desde Synapse, bueno, o Databricks, ¿no?, desde donde yo quiera, me conecto contra esta tabla, este stream, que al final no deja de ser como una pequeña tabla, ¿no?, un concepto de tabla, y recupero los datos para hacer con ellos algo, este offset no va a avanzar. Con lo cual, la siguiente vez que yo vuelva a pedir eh, esta información, ¿vale? El offset no ha avanzado, con lo cual me va a dar lo que ya recuperé antes más las modificaciones que hay ahora. Y de alguna forma tendré que hacer yo para quitar lo que ya he procesado y quedar solamente con lo nuevo, ¿vale? Luego veremos un ejemplito, si veo que no se alarga mucho este vídeo, en donde veamos esta misma opción con Databricks, ¿vale? Trabajando con el concepto de offset. Entonces, esto normalmente suele ser una buena opción, por eso es la recomendada por ellos, cuando estás trabajando dentro del propio Snowflake. Es decir, yo cojo los datos y lo que hago es que todo este stream lo analizo y lo vuelco en una segunda tabla. En una segunda tabla donde voy teniendo todas esas modificaciones o los cambios o una réplica. Pero cuando queremos hacerlo con un motor CDC externo, ya se nos complica más. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, por ejemplo, una select en un momento dado, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que yo llego justo y hago la select en donde está aquí, vamos a ponerle algo diferente, ¿vale? En este punto, entre V4 y V5, y me da todos los datos. Y luego yo ejecuto, en segundo lugar, una vez que tengo ya esa información que me proporciona el stream, luego lo veremos, yo ejecuto una operación, ¿vale? Luego, o sea, ejecuto la operación DML para que me avance el offset hasta este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si entre yo, mi select, y hacer esa operación DML me llega un nuevo registro? Yo ya lo he perdido. ¿Por qué? Porque entre este momento que yo he hecho la select y en este momento que yo he ejecutado esa operación de DML, me ha llegado un cambio que me ha generado la versión 5. Eso lo perdería. Por lo tanto, esto solamente es válido para cuando estamos trabajando dentro de Snowflake, ¿vale? Para hacer esta réplica de datos. Otra opción, ¿vale? Sería a lo mejor hacer este proceso, guardarlo en un fichero dentro de nuestro data lake y luego por detrás coger ese fichero y procesarlo, porque ahí tendríamos todas las modificaciones del stream y luego aplicarlas con un merge, como veremos luego, pero no sé, me parece un poco más laborioso, ¿vale? Vamos a utilizar la versión de los chains, aunque yo os digo, simplemente esto, volcándolo en un fichero, pues también podríamos hacerlo. Vale. ¿Qué es lo que normalmente hace? ¿Cómo se hacen los seguimientos de los cambios dentro de Snowflake? ¿Vale? Al definir un stream, ¿vale?, se añaden como 3 columnas nuevas a los datos, las cuales identifican el tipo de actualización realizado, así como un identificador unívoco. Es decir, nosotros tenemos el metadata action, que nos indica si es una inserción o un borrado de registro.
tenemos el metadata isUpdate, en el que nos indica si hemos tenido una actualización de los datos o no. Y aquí vosotros podéis preguntar, oye, ¿por qué aquí en la acción no tenemos el update? Tenemos un insert, un delete y un update. Sería lo lógico. Ahora veremos por qué no. ¿Vale? Pero es algo importante de la que no tengo una respuesta fija, pero yo creo que os puedo dar por dónde van los tiros, o al menos mi opinión. Si luego ya vosotros tenéis otra, lo conocéis más, encantado de que me lo contéis. Vale. Bueno, luego tenemos el ROID, que es un identificador único específico para cada transacción que se nos ejecute. Entonces, vamos a poner un primer ejemplo. Nosotros, como vemos aquí, tenemos que nos han hecho una inserción, ¿vale? Del registro 1 con el nombre Lucy, y estas tres columnas que son las del seguimiento. Nos dice que es un insert, nos dice que no es un update, con lo cual es un insert puro, es un append, simplemente, y tiene su ID, como la que vemos aquí. Y un segundo caso en el que tenemos el borrado de un registro. Es un delete y no es un update, con lo cual es borrado puro. Y tiene su ID correspondiente. Pero cuando se hace un update, ¿qué es lo que nos proporciona Snowflake? Pues lo que nos proporciona es esto. ¿Vale? Nos da, por un lado, el mismo registro, el mismo ID, me está diciendo que es un update en los dos casos. Primero hace un borrado del registro y luego hace una inserción. ¿Por qué? Porque Snowflake por debajo utiliza Parquet. Parquet no tiene capacidad de versionado. Entonces, como tiene, por ejemplo, Delta, o tener esa capacidad, ¿no?, de hacer esas modificaciones de los datos. Entonces, para poder cambiar un registro, tenemos que borrar el antiguo e insertar el nuevo. Él lo hace de forma muy eficiente, será un parquet vitaminado que habrá modificado, pero realmente lo que se hace es esto, tenemos que borrar el registro e insertar el nuevo. Y tiene el mismo ID. Bueno, creo que aquí la cámara me está tapando un poco, pero bueno, ya os digo que los dos ROID es el mismo valor, ¿vale? Porque es una operación atómica que hace el sistema internamente. Borra e inserta el nuevo dato para evitar situaciones de carrera o problemas que podamos tener ahí de que se nos meta alguna otra operación aquí entre medias. ¿Qué otros parámetros tenemos aquí importante en streams? ¿Vale? Que ya que lo vemos un poco en detalle cómo funciona Snowflake por debajo con esto para que lo entendáis, ¿vale? Existen tres tipologías de streams, ¿vale? Por un lado tenemos la estándar, en el que nos va a trazar todos los cambios, insert, updates y deletes, ¿vale? Incluyendo también los truncates, en todas las tablas y vistas internas. Tenemos el append only, que se trazan únicamente los insert en las tablas o vistas internas. ¿Vale? Podemos tener todos los cambios o solamente los añadidos, ¿no? El añadir nueva información en nuestra tabla. Y luego tenemos el insert only, que solo funciona para external tables, ¿vale? Y solamente nos traza estas inserciones, no nos va a trazar ni los borrados ni las modificaciones. ¿Vale? Pero bueno, son los tres sistemas que tenemos. Y luego tenemos un par de parámetros que son interesantes. Por un lado tenemos el Data Retention Time in Days y el Max Data Extension Time in Days. Luego si vemos la parte de Databricks, y si no lo grabaré en otro vídeo porque puede ser muy interesante que al menos veáis un poco, ¿no?, para que tengáis idea de cómo funciona esto. Entonces, el Data Retention Time in Days me va a decir cuánto tiempo me va a persistir los datos en mi stream. Si yo le pongo aquí 5 días, él me va a decir, vale, pues yo esas modificaciones, es como una cola, decir, oye, pues el periodo máximo de retención 5 días, me lo va a guardar 5 días. A partir de ese momento ya podemos tener problemas porque perdemos datos. ¿Qué es lo que hace Snowflake para no tener este problema? Pues nos dice una extensión, un Max Data Extension. Es decir, yo puedo decirle, oye, y aparte, como periodo de gracia, te doy otros 5 días, otros 14 días. Podemos definir estos parámetros nosotros, ¿vale? Entonces, lo que le podemos decir, por ejemplo, aquí es, y aquí tenemos un ejemplo, de forma que si pasados esos, por ejemplo, 14 días que tenemos el retention day, que es el valor por defecto, el sistema nos podemos añadir otros 14 días. De forma que durante 28 días tendremos los datos para poder recuperarlos. Si pasado ese tiempo, es decir, la suma entre los dos valores, no hemos consumido el dato, no es que solamente perdamos el dato, sino que nuestro stream queda en un estado inconsistente. Y lo que nos dice es que tenemos que volver a regenerar el stream. Ya os digo, no es ni siquiera que es que dice, bueno, pues vamos perdiendo los últimos datos que tengamos por detrás. No, es que hay que volver a regenerarlo. ¿Vale? Entonces esto aquí es importante. Esto es lo que os comentaba antes, cuando veíamos el... A ver si... Aquí estamos, ¿vale? Lo que os decía antes, yo tengo este offset. Si imaginemos que estos son, yo que sé, han pasado aquí 5 días, ¿vale? Y yo tengo definido mis 5 días. Si llega al final, ¿vale? Cuando este offset llega aquí, lo que hace es como que se regenera en cierto modo de nuevo, coge los datos
y me vuelve a dar ese periodo de gracia, ¿no? Si yo lo tenía puesto en 14 más 14, pues me los vuelve a dar, esos 14 más 14. Pero si no se cumple, lo que pasa es que perdemos. Este stream se vuelve en stateless y nos dice que lo tenemos que volver a generar, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso esta opción no me parece adecuada para cuando estamos utilizando un motor de CDC, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no puedo desde Synapse o desde Databricks, yo no puedo hacer esta actualización del offset porque puedo tener esa situación de carrera. Entonces, ¿qué defino? ¿Un data retention day de infinito? Se hace complicado, no puedo tener tanto un valor tan, no sé si tendrá algún tipo de máximo, ¿no? Pero bueno, se puede hacer más complicado. A lo mejor lo tendría que hacer, bueno, pues me voy cogiendo los datos todos los días, o sea, durante todo el día, y luego en un momento en el que la base de datos no esté funcionando, pues ejecuto esa opción de DML para que me avance el offset. Eso podría ser una solución viable. Pero bueno, aquí tenemos este problema que como vamos a leer los datos para llevárnoslos a otro sitio, no nos lo pone tan fácil Snowflake como para poder subir esos datos, ¿no? Mover, o sea, perdón, mover ese offset para adelante. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, luego ya tenemos la segunda opción, ¿no? Que os decía, era la parte de los chains. En este caso, solo funciona, como os decía, para tablas y vistas internas y nosotros somos los que tenemos que gestionar el intervalo de tiempo en el que nosotros queremos recuperar esos datos. Y también tenemos que identificar, ¿vale? Que nos active para esa tabla el change tracking. Hay que ponérselo en true. Que no es ningún problema porque normalmente nosotros definimos una tabla, tendrá unos datos y en un momento dado nosotros querremos empezar a hacer nuestro CDC. Bueno, pues simplemente tenemos que meter el alter table, luego lo veremos en la demo, y hacemos este cambio, ¿vale? Y nosotros ya podemos ejecutar múltiples consultas pues, para recuperar estos datos. Bueno, se pueden definir dos tipos de recuperación. Tenemos la default, que se recuperan todos los cambios, y la append only, que solamente son los datos o la información nueva que se haya insertado dentro de la tabla. Vale. ¿Cómo se hace el seguimiento de los cambios? Exactamente igual, ¿vale? En esto no cambia. Tanto con stream como con change es lo mismo. Tenemos nuestras tres columnas y el concepto, los campos, si es un update, funciona exactamente igual, ¿vale? En eso tampoco vamos a tener mucha diferencia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos de recuperación? Ya hemos visto antes que era o con un select para el stream o si queríamos avanzarlo con una operación de ML. Aquí nosotros cuando hagamos este select tenemos que decirle el tipo de cambio que queremos, ¿vale? El change, aquí lo vemos, un append only o un default. Y tenemos que decirle nuestro marco temporal. Podemos hacerlo indicándole el tiempo de origen, ¿vale? El momento inicial, y él ya toma como el current timestamp, como el momento actual, como el final, o podemos pasarle el intervalo cerrado de tiempo entre este momento y este momento. Yo os recomiendo que siempre que tengáis que trabajar con este tipo de cosas o extraer en un ETL que tengáis que extraer información de la base de datos o lo que sea, normalmente hacedlo siempre con intervalos cerrados gestionados por vosotros, ¿vale? Es decir, yo tengo mi momento base, ¿vale? Mi T0, por decirlo de alguna forma, y yo genero cuando que es un momento anterior, luego se han realizado una serie de cambios y yo digo, oye, dame ahora el T1, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es que se lo voy a consultar a la propia base de datos, en este caso Snowflake. ¿Por qué? Porque podemos tener diferencias de tiempos, ¿vale? El que no esté sincronizado mi máquina donde yo estoy ejecutando el motor de Delta con lo que tenemos en Snowflake. O podemos tener distintas franjas horarias, ¿vale? En usos horarios. Entonces, eso tenemos que tenerlo aquí también en cuenta. Entonces, normalmente lo mejor es que nosotros forcemos o gestionemos ese T1 y ese T2, ¿vale? Hagamos las operaciones y luego lo que hacemos es que este T2, que ha sido nuestro momento final, lo convertimos en T1 para que en la siguiente iteración, ¿vale? Ya tengamos ese momento inicial y nosotros seamos los que vamos gestionando nuestros periodos de tiempo. Em, y por último, ¿vale? Al hablar de Snowflake, lo que quería era explicaros más en detalle qué es esto de los snapshots temporales y cómo tenemos que tenerlo en cuenta. Porque como decía, solo detecta los cambios en el periodo que nosotros estamos consultando. Entonces, supongamos que tenemos esta línea temporal, ¿vale? Y en un momento dado, pues yo tengo aquí esta inserción, tengo una actualización del registro número 2, tengo una segunda actualización del registro número 2 y luego borro el registro número 1, por la razón que sea, ¿vale? Si yo aquí lo que hago es que yo cojo mis cambios, ya sea con stream o con change, entre este momento en el tiempo y este momento, ¿vale? Lo que yo voy a recuperar aquí
va a ser simplemente el update 2. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo aquí, cuando yo le paso este momento en el tiempo, ¿vale? Tengo como ese snapshot, esa foto de cómo estaban los datos en ese momento. Aquí yo he insertado un registro que es posterior y luego aquí lo he borrado. Con lo cual ya este registro, cuando yo tomo el snapshot o el momento actual que es aquí, el registro 1 ya no existe, porque lo inserté después de este momento y aquí ya no existe. Así que ha existido en algún momento dado, tenemos aquí una pérdida de granularidad. Ha existido en algún momento, pero yo no lo recupero. Y de la misma forma con la actualización. En este momento tenemos el valor que tenía el registro 2 antiguamente. Aquí he hecho una modificación, una segunda modificación. Solo tengo, al comparar, me quedo con que solo tengo la segunda. Así que realmente esta iteración no nos vale porque hemos perdido granularidad, hemos perdido aquí información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar como periodos más cortos, que nos permitan tener un mayor control sobre la información que recuperamos. De forma que en esta iteración 1, pues ya veríamos que sí tenemos la inserción del registro 1, que hemos modificado el registro 2, y luego en la segunda iteración, pues que tenemos una segunda modificación del registro y un borrado del registro 1. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos que definir y tener mucho cuidado es con este delta time. ¿Vale? Porque si nosotros lo hacemos muy largo, pueden ocurrirnos situaciones como hemos visto de que perdamos datos. Si lo hacemos muy corto, pues claro, vamos a tener las máquinas constantemente funcionando. Entonces aquí tenemos que llegar a un trade-off, ¿no? A una situación en el que veamos, bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos realmente rabioso tiempo real y no perder absolutamente nada? Porque a lo mejor si nuestro origen de datos solamente tiene append, pues nos da un poco igual, solamente va añadiendo registros, es una tabla de monitorización. Pero si tiene muchas actualizaciones, pues a lo mejor tenemos que reducir esto en el tiempo para estar más o menos conformes, ¿vale? Pero tendremos que jugar con ese periodo, con ese delta time, ¿no? Ese incremental de tiempo para no perder datos. Pero nunca tendremos la seguridad de que no perdamos algún dato, ¿vale? Eso tenerlo aquí en cuenta. ¿Vale? Entonces, esto aquí sí es importante que podamos perder algún tipo de cambio. Vale. Ahora vamos a ver cómo montamos este motor CDC con Delta Lake. Como os digo, voy a contar la de Synapse y contaré seguramente la de Databricks en otro vídeo, en el siguiente, donde veamos un poco la parte de los streams, cómo funciona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Delta? ¿Vale? Algo muy rápido, no es el objetivo, ¿vale? Pero al final Delta o Delta Lake fue un proyecto originalmente creado por Databricks, pero que está totalmente liberado y ya es un Linux Foundation. Entonces, bueno, se está convirtiendo en el estándar de facto en el procesamiento de los datos en Data Lake, ¿vale? Y entonces, bueno, ya está total absolutamente soportado tanto por Databricks como por Synapse, ¿vale? Nos da exactamente, yo lo que os voy a mostrar aquí ahora mismo en esta demo va a ser con Synapse, ¿vale? Pero perfectamente lo puedo hacer, es más, lo tengo hecho con Databricks también, ¿no? Para verificar que no nos daba ningún problema. Y como características, pues tenemos transacciones ACID, escalabilidad de los metadatos, time travel, formato abierto, aplicación de evolución de esquemas. La parte importante, nos permite hacer borrados y upserts de nuestros datos. Esa es la capacidad que nos va a permitir hacer ese motor CDC. Bueno, y 100% compatible con la API de Apache Spark. ¿Vale? Entonces nos basaremos en esto. ¿Qué vamos a hacer con esta capacidad de borrados y upserts? Vamos a hacer los merge. Entonces, esta capacidad de borrados y upsert es capacidad de update y de insert. Es decir, si yo voy a insertar un registro, si ese registro ya existe, me hace un update, me lo actualiza, y si ese registro no existe, me lo inserta. Es el merge, ¿vale? Es un poco el ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? La naranjita es el origen y ese es el objetivo. Es decir, si existe en los dos, pues lo que vamos a hacer es actualizar, que es esto azul. Cuando no existe en el destino, ¿vale? Pues lo que hacemos es que insertamos este nuevo registro. Y si no existe, es que se ha borrado y lo borramos nosotros, ¿vale? Luego cambia un poco en el merge, pero conceptualmente la idea que tiene el merge es esta, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en nuestro entorno, en Snowflake CDC más el Delta, tendremos nuestro entorno de Snowflake, tendremos nuestro entorno con Databricks y con Synapse, con lo que más nos guste, tendremos nuestra tabla, utilizando el CDC de Change, y luego pues tendremos nuestro proceso de integración utilizando esta funcionalidad que nos proporciona Delta de los merge y ya nos lo llevaremos contra Delta Lake. ¿Vale? Entonces, de esta forma tendremos e iremos actualizando en tiempo real toda nuestra tabla que tenemos en Delta. Vale, pues esto más o menos es todo y ahora ya pasamos a la demo. Aquí lo que tendremos será por un lado nuestro notebook
con las distintas queries que ejecutaremos en Snowflake, en donde iremos evolucionando los datos, ¿vale? Y por otro lado tendremos aquí nuestros cuadernos de Spark, en donde ejecutaremos las distintas sentencias y luego haremos nuestro pequeño motorcito para ir capturando en tiempo real o en near real time todas las modificaciones que se hagan en Snowflake. Entonces, venga, pues empecemos. Lo primero, pues nosotros ponemos la situación inicial, creamos nuestra tabla, ¿vale? La tenemos completamente vacía, es una tabla normal y corriente, no tiene nada especial, e insertamos estos tres registros. ¿Vale? Y esta sería la situación normal de la que nosotros partiríamos en la mayoría de las circunstancias en las que alguien llegaría y nos diría, oye, yo tengo un Snowflake en mis datos, pero por la razón X, por la razón que sea, yo necesito que estos datos se bajen en mi real time a mi Delta Lake, para poder utilizarlos para hacer otras cosas, entrenar modelos de ML, poder apificar los datos de alguna forma para poder compartirlos con otros clientes o con otras partes de otros departamentos de la empresa, cualquier razón. Entonces, nosotros lo que haremos será poner el change tracking a true. Y entonces, a partir de este momento, cualquier cambio que nosotros ejecutemos sobre nuestra tabla va a ser chequeado, va a ser controlado y nos van a añadir esos tres campos que veíamos antes en la presentación, ¿vale? Luego los veremos de nuevo. Entonces, bueno, pues hasta aquí ya tenemos activado nuestro chain tracking. Aquí, bueno, yo he cargado la librería para conectarme contra Snowflake, disable el push down sessions porque según la gente de Snowflake dicen que funciona mucho, mucho mejor. Ejecutamos la carga de los parámetros, ¿vale? De conexión. Definimos nuestra conexión contra Snowflake, cargamos las librerías que necesitamos por aquí y aquí ejecutamos, bueno, más que ejecutar, preparamos nuestros distintos paths para conectarnos con los ficheros que necesitamos en Delta. En este caso tenemos dos. Por un lado, el path de datos, que será este que tenemos aquí, donde estaremos almacenando nuestros datos en Delta, y por otro lado tendremos nuestro checkpoint. Este checkpoint aprovecharemos esta nomenclatura, ¿no?, que tenemos al trabajar con una cola, con un Event Hub, con un Kafka, en el que nos marca un poco la posición de por dónde vamos. Aquí, como vimos anteriormente en el formato change, será ese momento inicial, ¿no?, ese start time, que será el que iremos almacenando aquí en este checkpoint, para que así la siguiente vez nos sirva de punto de origen o punto de partida para hacer las recuperaciones. Vale. Aquí recuperamos nuestros datos, ¿vale? Como está actualmente la tabla, que sería nuestro momento cero a la hora de montar nuestro CDC, y lo escribimos en Delta. ¿Vale? Aquí estaríamos ya en una primera situación. ¿Vale? Ya tenemos una copia de lo que tenemos en Delta y lo tenemos ahora mismo también en local. ¿Vale? Esto vamos a dejar que se vaya ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo necesito marcar como mi inicio del CDC. ¿Vale? Ya hemos dicho que mi checkpoint, esa va a ser la ruta donde yo voy a almacenarlo, pero tengo que recuperarlo. Entonces, yo aquí no voy a utilizar o voy a poner una hora o la hora de mi sistema o donde yo esté ejecutando este notebook. No, yo le voy a pedir a la base de datos que me diga, oye, pásame tu current timestamp, y es el que yo voy a almacenar. ¿Vale? Así, tanto la query que se está ejecutando y la información va a estar siempre basada en el mismo tiempo. ¿Vale? Entonces yo aquí, ¿vale? Este ya se ha ejecutado, aquí estoy recuperando cuál es la hora y lo estoy escribiendo dentro de mi checkpoint location. ¿Vale? Aquí tenemos esto, como veis, bueno, son los datos que teníamos anteriormente, y aquí es donde voy a empezar a iniciar el bucle de mi CDC. Entonces yo aquí lo que hago es que cargo mi checkpoint, ¿vale? ¿Cuál es la hora en la que yo ejecute esto? ¿Vale? Día 18 de diciembre, a las 11:52, hora de mi servidor de Snowflake. Y yo me voy aquí y cojo, para que lo podáis ver, me cojo también el momento actual que tiene ahora mismo el servidor de Snowflake. ¿Vale? Y ahora ya, pues antes teníamos Alice, ahora voy a llamarle Alice2. Voy a insertar un nuevo registro que es Chuck Norris. Y voy a borrar el registro número 3. Si yo ahora ejecuto
esta query, ¿vale? Luego la veremos también en Synapse, que va a ser exactamente esta misma. Tenemos un select de asterisco, todos los campos. Voy a añadirle este ts1, que es la hora que tenemos por hacer un poco como referencia, la tabla, que es la que hemos dicho que queremos recuperar estos cambios, decimos que es de tipo default y a partir de este momento. Yo aquí no le estoy diciendo en el momento final, ¿vale? En Synapse sí que lo haremos, pero aquí no se lo estoy diciendo. Y si os fijáis, aquí tenemos nuestros 4 registros que eran los previsibles. Por un lado tenemos, lo que os decía antes, tenemos el de Alice, que pasa de Alice a Alice 2, entonces lo que tenemos aquí que es un true, es un borrado de registro que viene de un update, y aquí Alice 2 tenemos un insert que viene de un update. Y si os fijáis, el ID es exactamente el mismo, porque es una operación unitaria. Y luego ya tenemos pues, la inserción de Chuck Norris, que es un insert puro, nos viene de un update, y el borrado del registro número 3 de Craig es un borrado puro. ¿Vale? No nos viene de ningún update. Y evidentemente tienen sus IDs diferenciados. ¿Vale? Eso es para verlo un poquito aquí. Y eso es lo que vamos a aprovechar en Synapse. Vale, ya teníamos el tiempo y aquí es donde empezamos. Como ya hemos terminado con nuestras modificaciones, yo le voy a decir ahora mismo, oye, cógeme el tiempo ahora. ¿Vale? Y me dice, vale, pues ahora aquí en el servicio son las 11:55. Aquí recuperamos los registros a modificar. En este caso, vale, es la query, es exactamente la misma que teníamos antes. Lo que pasa es que ya aquí le estoy pasando el start y el end. Y os voy a explicar un poco la query que se está ejecutando. Esta parte es la lectura de la tabla, utilizando esta query que teníamos aquí, ¿vale? Que es la que tenemos aquí marcada. Por otro lado, luego hacemos un filtrado en el que me quedo únicamente con los registros que no sean borrados de un update. Si me voy aquí, lo que le estoy diciendo, oye, este registro de aquí, no me lo cojas, me lo está borrando. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, como decíamos antes, Snowflake yo creo que se basa en Parquet y como tal tiene que hacer un borrado y una inserción de un nuevo registro. En Delta no es necesario esto. En Delta podemos gestionar, ya lo vimos antes, esa capacidad de versiones, de modificar datos, lo cual nos va a permitir que no tengamos que hacer el borrado del registro. Simplemente tenemos que hacer la actualización. Por eso nos quedamos únicamente con los registros y simplemente cambiamos el nombre de metadata $action a action porque nos va a resultar mucho más cómodo. Esta es la query que estamos ejecutando, ¿vale? No tiene nada del otro jueves y aquí tenemos los datos que necesitamos. Tenemos el de Alice 2, ¿vale? Que es un insert y un update. Tenemos la inserción de Chuck Norris y el borrado de Craig. Una vez que tenemos esto, bueno, aquí para que lo veáis, cargamos de nuevo la tabla con el contenido que tenemos. 1, 2, 3, Alice, Carol y Craig. Y aquí es donde viene un poco la magia que nos proporciona Delta, ¿vale? Y utilizando la opción o la operación de merge. Por un lado, yo cargo el fichero original, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. No sé si vendrá aquí el de file location, sí, ¿vale? Estamos cargando el mismo. Y le digo que se llama origen. Y luego me haces un merge contra updates, que es CDR, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Es este campo, perdón, este data frame. Que lo voy a llamar updates. Y me vas a hacer el merge basándome en los campos de origen ID. Es este ID, evidentemente, y este de aquí. Y aquí es donde vienen las operaciones. En primer lugar, oye, si encontramos el registro, ¿vale? Es decir, el de origen y el de updates es el mismo, y se cumple esta condición, ¿vale? Que updates action es delete, este de aquí es delete, esto significa que estamos borrando el registro. Entonces, ¿qué me haces? Un delete. Me borras el registro. Si hay un match y se cumple esta condición, me borras el registro. Si simplemente coinciden, ¿vale? Y la acción no es la de borrado, me haces un update. Me actualizas los campos del origen con los valores de updates. Y cuando no machean, es decir, en origen no tenemos el de updates, lo que me vas a hacer es que me vas a insertar el registro. Como no existe, eso al final no deja de ser la mezcla, como veíamos antes, entre un borrado y un upsert. Esta es la parte del borrado y esta es la parte del upsert. Si existe, me lo actualizas, si no existe, me lo insertas. Y le damos a ejecutar. Ejecutamos esta operación,
nos lo hace todo automáticamente en Delta por detrás, no tenemos que escribir nada. Y yo ahora por aquí lo que voy a hacer va a ser el volver a mostraros cómo quedaría el contenido del fichero. Ya terminado, ¿vale? Y una vez hecho el merge, ¿qué tenemos? Alice 2, como esperábamos, el registro 2 de Carol lo seguimos teniendo aquí, el 3 ha desaparecido y tenemos a Chuck Norris. Nos fijamos, este es el 1, 2, 3 que teníamos aquí, ahora tenemos 1, 2, 4. Es un poco lo que los cambios, las modificaciones que hemos hecho en origen, en Snowflake. Y luego, ¿qué es lo último que hago? Escribo mi NCDC, el que yo recuperé aquí arriba, aquí, ¿vale? Este NCDC, yo lo que hago es que lo escribo. Entonces, una vez que yo tengo esta información, ya podríamos volver a repetir todo este ciclo, volver a subir para arriba si tenemos que recuperar y nos estaría chequeando constantemente toda la información que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo podemos implementar nuestro motor? ¿Vale? Aquí la forma más sencilla, ¿vale? A ver, ¿dónde estábamos? Por aquí. Yo lo que voy a montarme va a ser una función en la que vamos a unificar todos los puntos, ¿vale? Que hemos visto anteriormente. Recuperamos mi start time, recuperamos, que es el del bucle anterior, recupero el momento actual de la base de datos de Snowflake, la query que vamos a ejecutar, recupero aquellos registros en caso de que haya habido una modificación entre el start y el end, recupero todos los datos, quito de nuevo todos los que vengan de borrados de los updates, renombro, aquí lo pongo simplemente para que lo podáis ver cuando hagamos la modificación y esta es la parte del merge, no hacemos otra cosa. Y escribimos de nuevo nuestro checkpoint. Aquí podríamos ponerle algún sleep o podríamos ponerle alguna otra cosa si fuera necesario, o bueno, aquí en este caso no, por fuera. Y aquí lo que recuperamos, pues simplemente para que lo veamos, pues un poco la fecha final, ¿vale? Ejecutamos esto. Y aquí yo he hecho algo muy sencillo, ¿vale? He puesto un while to. Esto evidentemente para producción no vale, hay que controlarlo, ver que realmente no tengamos ningún problema, ir dejando trazas, ¿vale? Un montón de cosas, está claro. No podríamos utilizar una opción de streaming. El streaming, con Spark Streaming no podríamos porque no nos da la opción de hacer una conexión contra JDBC. Podríamos hacer algo más elaborado, de que nos lo metieran en una cola y desde esa cola leerlo, pero en algún otro sitio tendríamos que hacer este bucle que estuviera leyendo para insertar los datos en nuestro Benhub. Entonces, bueno, pero un poco por demo y para que podáis ver cómo esta función es la que se encarga de hacer todo esto, vale, pues lo ejecutamos. Entonces, yo aquí ahora mismo, yo pongo a lanzar esta sentencia, este bucle, y vemos aquí que no tenemos, ¿vale? No hay ningún dato que tengamos aquí disponible. Yo aquí ahora lo que voy a hacer es actualizar el registro, ¿vale? He actualizado el registro, me voy aquí a Synapse y en algún momento deberá aparecerme el nuevo registro, ¿vale? Como que se ha actualizado. ¿Vale? A ver si en algún momento, supongo que la siguiente vuelta ya nos lo sacará. Aquí está, lo estaba haciendo. ¿Vale? Como veis, aquí ya nos ha aparecido el registro. Como que hemos tenido, nos ha dejado solamente el insert de un update. Yo aquí tengo mi test de datos que anteriormente había ejecutado. Bueno, este era de otro cambio que hice, que verifiqué anteriormente. Ese ya lo tenía ejecutado. Ahora haremos más pruebas, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Y aquí me aparece ya con Alice 4. Yo me voy aquí a nuevo y ahora le digo, oye, vamos a ponerle, en vez de Alice, vamos a ponerle Roberto, por ejemplo. Lo ejecuto, ¿vale? He hecho la modificación, me voy contra Snowflake, perdón, contra Synapse, hemos hecho la modificación en Snowflake y ahora que vemos en Synapse, se ha modificado ahora Roberto. Nos vamos aquí a test. Como veíamos, aquí antes era Alice 4, leemos y si todo sale bien debería aparecernos Roberto. ¿Vale? Aquí tenemos de nuevo esta información. Entonces, con esto, con algo tan sencillo como esta función que tenemos aquí, este checkpoint, e ir jugando con estos chains, podemos ir evolucionando y podemos ir bajándonos los datos que tenemos en Snowflake a nuestro Delta.
¿vale? Para poder hacer con ellos lo que necesitemos. Vale, pues esto es un poco todo lo que quería enseñaros hoy, ¿vale? Ya estáis viendo que esto sigue funcionando, bueno, y seguiría revisando que todo funciona correctamente. Importante, esto está hecho con Synapse, pero perfectamente se podría hacer con Databricks. Como os decía antes, en un siguiente vídeo voy a hacer, que lo tengo aquí preparado, trabajando con Stream, para que veáis un poco cómo funciona, y con Databricks. Pero conceptualmente es exactamente lo mismo, porque es la ventaja del estar utilizando Delta, que es open source, que funcionan los dos por debajo, podemos intercambiar, hacer cosas en Synapse y leerlas desde Databricks, o al revés, o ejecutarlo todo aquí. Vale, pues esto es todo y nada, espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os resulte útil. Venga, gracias, hasta la próxima.